Participaciones, 16 partidos disputados, 2 victorias, 4 empates y 10 derrotas, 13 goles a favor, 26 goles en contra, todo esto en las pasadas ediciones de Copa Oro. Comienza el fútbol en los relatos, Fernando Schwartz. Dirigido por Wendell Downsdale, buscando una buena actuación, el equipo de Jamaica ya se encuentra fuera del camino al Mundial. Guatemala tiene la esperanza de llegar por vez primera a un Mundial y en ello radica la importancia de su participación en Copa Oro. La velocidad jamaiquina, ¡gol de Ludon Shelton! No cruzó correctamente la defensiva guatemalteca y Shelton les dice: vámonos a tomar un té jamaicano, sentémonos a celebrar en el Home Depot Center. Y a temprana altura del partido, muy tibia la marcación de Gustavo Cabrera, muy tibia la llegada de Melgar, muy tibia la entrada de Nelson Morales y simplemente los guatemaltecos. Ahí está Elmer Ponciano, que está reapareciendo hoy con la selección chapina después de mucho tiempo de no formar parte de ella, y la gran interrogante de que por qué Juan Carlos Plata, autor de 4 goles en la final del torneo guatemalteco, haya sido dejado en casa por el Primi Maradiaga. Vaya falla, gol de Ricardo Fuller aprovecha la pésima, horripilante salida de Luis Pedro Molina. Es un mar de dudas la saga guatemalteca. El arquero sale sin convicción. Gustavo Cabrera marca de lejos y Ricardo Fuller hace la peor ofensa para cualquier equipo. Va lento, va volteando y cuando ve que se le acercan, besa la red. Ya está arriba Jamaica. Para cobrar Pando Ramírez, tiene cerca Gonzalo Romero. Vamos a ver qué intenta hacer aquí el conjunto guatemalteco. Este es el arquero Ríquez, balón hacia el centro, el control, la chilena descompuesta, todavía una doble chilena, se bate al fondo la defensiva jamaiquina y que no haga teatro el defensor porque el atacante nunca lo llegó a tocar. Fue Carlos Pescadito Ruiz que intentaba la chilena en el área rival, la hace finalmente, termina rebotando la pelota en Robert Scarlett, quien queda tirado en el área. Aquí tenemos la reiteración, observen cómo le pega en la boca del estómago. Justamente es eso lo que está diciendo el jugador, que recibió el impacto y por eso el árbitro principal del partido. Hay que recordar que el equipo está ganando 2-0. Ah, claro, pero es muy temprano para comenzar a hacer tiempo, ¿no? Es temprano, pero todo sí. Ahí está Wendell Downsdale, el director técnico de Jamaica. Y con qué poquito se está yendo este hombre que parece no ser un guerrero de las canchas. Robert Scarlett, camiseta número 6. Y en el tiro de esquina, el balón por lo alto, el árbitro Brian Hall está deteniendo la acción y está llamando a 2 jugadores para reconvenirlos. No quiero jaloneos dentro del área. Se lo está diciendo a Tyron Marshall, número 14. Se lo dice a Gustavo Cabrera, número 6. Se lo implora a Claude Davis, camiseta número 25. Brian Hall poniendo orden desde temprana altura del partido. Aquí viene al frente Elmer Ponciano, balón al centro, serie de rebotes, nadie atina. ¡Penalti! ¡Claro que sí! ¡Penalti! Inocente la barrida de los jamaicanos. Se llevan por delante al atacante Chapín y estando muy cerca de la acción, el árbitro del encuentro, Brian Hall, no duda ni siquiera en decretar la pena máxima. Pescadito Ruiz quiere pescar algo para Guatemala, dispara. Ríquez adivina, pero el balón va a fondo. ¡Gol de Guatemala! Y habrá tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla, me parece, para el propio Pescadito Ruiz por irse a burlar a las narices del arquero Ríquez en conducta antideportiva. Un pescado con la amarilla, muy tonto después de haber anotado el gol. El gol de penal que lo marca el Pescadito Ruiz, tomó muchísima carrera, se detuvo en la misma, no sabía cómo rematar, esperó el movimiento del portero, ahí lo vemos, define con pierna derecha, le adivinaba la intención el guardameta Donovan Ríquez, el experiente portero de la selección jamaiquina. Aquí está controlando su balón el Pando Ramírez, un jugador que se ha venido al fútbol de Estados Unidos con Galaxy, anduvo por el equipo de Municipal también,
y es un jugador que tiene gran categoría y buen disparo cuando hay un golpe ahí sin balón, y Brian Hall va a sacar la roja, claro. Golpe sin balón, inmediatamente tarjeta roja para Claude Davis. Es lo que te digo, la inocencia y candidez del fútbol jamaicano raya en lo absurdo, y por más que le baile reggae, la tarjeta roja ya está decretada. Hay música que sirva para protestar luego de esta decisión del árbitro, recibiendo la comunicación de Greg Barkey, su compañero en este partido, la expulsión que decreta el hombre que imparte la justicia. Número 25 en su casaca, dejaba muy atrás a Thompson, intenta explotar ese argumento la selección de Jamaica, que luego de anotar los 2 goles se dedica a esperar. Tiene también, hay que recordarlo, un hombre menos. Está con esa desventaja en el partido luego de la tonta expulsión sufrida por Claude Davis. Ahí está Donovan Ricketts. Y fíjate que el técnico Downsell da unas muestras de serenidad. No hizo ningún ajuste ni ningún cambio. Con los mismos hombres que tiene se la arregló. Aquí está Fuller. Este es peligroso. Fuller entrando al área. Quiso burlar hasta el árbitro y finalmente terminó por perder el balón. Lo pierde. Y el saque de meta que pertenece a la selección de Guatemala. Juego, incluso muchos de los jugadores lo recorrieron, Fernando, caminando descalzos, otros en sandalias, sin ningún tipo de problema. Dijeron, está bien, el escenario está en perfectas condiciones, no debemos probar absolutamente nada. Ahí viene saliendo perfectamente, ahora sí Molina. Estaba sorprendiéndolo otra vez Luton Shelton, pero esta vez salió bien el arquero Molina y pudo evitar que cayera otra vez su meta. Y aquí viene otra vez el conjunto de Jamaica, arrastrando bien el balón, un buen disparo, un escopetazo de larga distancia, cuando vemos esta de Luton Shelton, y después vino la de Germany Hue, pero me permite, yo creo que Jamaica parece tener 11 y Guatemala 10, porque Jamaica sigue mandando en el partido. Explorar por vez primera el costado derecho, no lo pudo hacer y finalmente viene hacia el frente el conjunto jamaicano. Nuevo error, disparo. Y al fondo está perfecto el arquero Molina. Con qué peligro Luton Shelton se desenvuelve en terreno corto. Tiene mucha habilidad este delantero. Y tienen muchísimos problemas los defensores de Guatemala, errándole al cálculo en el salto para cabecear o no, si salir a cortar o quedarse a esperar el rebote. No podía Morales, tampoco Cabrera. La equivocación por poco le cuesta a la selección de Guatemala el tercer gol de Jamaica en el partido. Reaccionó en muy buena forma, ahora sí, Luis Pedro Molina. Prometen sus aspiraciones incluso hasta para un tercer lugar con respecto a la combinación de resultados que hubiera en algún otro de los grupos. De ahí la importancia de sacar buenos resultados desde esta misma primera jornada, y es algo que los equipos no pueden perder de vista. Ganar el primer partido casi significa amarrar uno de los terceros lugares. Y eso fue lo que hizo Panamá, que le ganó a Colombia y sorprendió a la selección cafetera 1-0 en el primer partido, el duelo inaugural de la Copa Oro en su octava edición. Al frente no puede llegar la selección de Jamaica y a Guatemala tiene la salida y va jugando. Es muy curioso, pero por ejemplo Panamá, Trinidad y Tobago y Colombia están en el mismo hotel. Las 3 selecciones están en el mismo hotel. Se ven las caras para salir a entrenar, cuando están desayunando, a la hora de la comida, pues se cruzan en el lobby del hotel y después se ven en la cancha. Debe ser un poco difícil después de una derrota. Hacen las compras las selecciones juntas por el centro de Miami también. Imagínate nada más si les invitaron una bandeja paisa después de derrotarlos el pasado día miércoles. Esa sí que no la come, Y el árbitro Brian Hall dice, este balón es de Jamaica, y está dando la indicación de cuánto va a añadir al árbitro cuarto de este partido, que es el colombiano Oscar Julián Ruiz. ¡Penalti! ¡Penalti! ¿En qué momento le cometen el penalti a Luton Shelton ya para irse al descanso? Este puede ser el gol de la victoria de Jamaica. Ve usted a Shelton, inobjetable. Llegó sobre la pierna de apoyo con todo Gustavo Cabrera. Un penalti más inocente que el día 28 de diciembre. A su selección, un gol más ante la selección de Guatemala. La responsabilidad en los pies de Andy Williams, el capitán, que iba a colocar lentamente la pelota luego de la infracción que recibiera Shelton. El penal para Jamaica y luego se acaba el primer tiempo. Atrasito de la línea del área grande, fue justito dentro del inicio del área grande. Qué penalti tan inocente. Los guatemaltecos ni protestaron, no había la necesidad, el balón ya había pasado. Andy Williams frente a Molina. Los chapines con sus banderas quieren hacerle vudú
al jamaicano Andy Williams, pero esto no espanta a los jamaicanos. Ahí está Andy Williams, dispara, apunta, fuego, ¡gol de Jamaica! Andy Williams no perdona, sí, ya son 3, pero con un expulsado. Jamaica se está agrandando con 10 hombres en el terreno de juego y al arquero Molina le faltaron 2 centímetros de estatura para llegar a ese balón. Los dos chocaron, no fue simplemente el choque de parte de Diamond Stewart desde mi humilde perspectiva, pero bueno, el árbitro no la marcó y a seguir bregando en el terreno de juego. Viene Guatemala buscando el segundo antes del silbatazo final. Figueroa entró a la cancha, pregunto con interrogación porque es la primera vez que está sumando al ataque por el costado de la derecha. Si se apura Figueroa habrá tiro de esquina, si no se apura vendrá el silbatazo final. Aquí cobrando con Gonzalo Romero, balón al área, remate, ¡gol del Pescado! El Pescadito Ruiz se mueve como pez en el agua dentro del área, anticipa la marca, remata de cabeza en la doble jugada en el tiro de esquina, entre dos torres, el Pescadito se revuelve y Guatemala, en pleno silbatazo final, está colocando el marcador. 3-2 arriba Jamaica, y qué segundo tiempo nos espera. Y esto es lo que tiene un goleador como el Pescadito Ruiz, le gana en el salto Damian Stewart, aprovecha de cabeza, bate al portero Donovan Ricketts y señala el segundo gol de la selección de Guatemala en un momento importantísimo antes de que acabaran los primeros. Tiene que volver a la hora indicada al terreno de juego. Brian Hall dice vámonos y aquí nos vamos con el segundo tiempo. Maradiaga quiere encontrar variantes, hasta ahora Figueroa no las ha traído desde el banco de suplentes, fue justamente él quien reemplazó a Nelson Morales. Aquí está el Pando Ramírez, viene Figueroa hacia el frente, Figueroa buscando la diagonal, esta no llega y el Pescadito Ruiz que no ha tocado un balón en esta segunda mitad. Desprendiendo este hombre que es pura fortaleza, que es Ludon Shelton. Bien desarmado por el defensor Ponciano. Hacia el frente, viene otra vez Guatemala. Aquí viene Villatoro, el balón para Pescado. Vamos a ver, qué buena jugada. En qué poco terreno Gonzalo Romero aprovechó el desmarque que le dejó abierta la cancha a Pescadito Ruiz. Y el disparo de Romero. Solo apropiado el Primi Maradiaga, cambió a línea de 4, metió a un hombre más en el medio del campo. Pero si conforme transcurre el tiempo Guatemala no empata, tendrá que hacer algo más para buscarle dar la vuelta al equipo. Y es que no tiene muchos hombres de ofensiva dentro de la banca que presenta en el partido del día de hoy. No está el Pin Plata, está lesionado Pezzarrosi. Algo tiene que hacer Guatemala. Aquí viene a la carga el Pescadito Ruiz botándose de poste. El Pando le pega. Donovan Ricketts, tan largo como ese, tiende y alcanza a desviar ese balón que llevaba Veneno buscando la base del poste derecho. Aquí Guatemala se crece, Villatoro. Brian Hall juega de poste y finalmente viene el despeje, pero qué atajada de Donovan Ricketts. Y eso es lo que tiene que hacer la selección de Guatemala, buscar el remate desde afuera del área. Lo tuvo el Pando Ramírez, frontal al arco, responde muy bien el grandote Donovan Ricketts en el arco de Jamaica. De los caribeños todo se puede esperar, pero lo efectivo fue que el balón no entró y no importa el estilo. Lo importante es que el balón no entra a la portería y así lo mostró Ricketts, que se lanzó como si fuera una salvada de voleibol de playa. El balón viene largo, ahí está protegiendo bien con el cuerpo, lo está haciendo Shelton. Los ha traído loco Shelton, mira con qué facilidad toca el balón, aquí viene el cuarto, el balón por afuera. Se le fue el cuarto gol, se llenó de balón Ricardo Fuller y dijo aquí la tengo segura. Qué manera de pasarle, amigo o enemigo, medio dijo Ricketts. Aquí viene Freddy Thompson, el balón abierto para la incursión a cargo de Sanabria. Balón estrellado, otra vez Sanabria buscando línea de fondo a segundo poste, está solo. Figueroa tuvo miedo para definir y el balón se va por encima. Allstate es seguro
Figueroa, muy inseguro para rematar y darle el empate a Guatemala. Lo dejaron solo, lo descuidaron a Figueroa, que aparece para cabecear. Su impacto se va por encima del arco. Aquí tenemos la reiteración, observen cómo vuelve Donovan Ricketts. Ganan el salto, no le puede dar la dirección deseada a su remate de cabeza en 11 minutos del segundo tiempo, cuando tenemos una variante en la selección de Jamaica, Fernando. Ya veremos qué es lo que manda el señor Downsdale, ya se había tardado. Pero aquí viene Jamaica, entra Fuller, detengan a Fuller, que alguien les diga que Fuller está jugando. No lo detienen en ninguna y después la falta. Dice Brian Hall, ley de la ventaja, correcto, gol. Correcto y gol. Correcto y gol. Gol de Juez. Camiseta número 17 de Jamaica. Aparece Jermaine Juez en una excelente labor de ley de la ventaja de Brian Hall, que dice adelante. Y Juez aparece después de la falta, vulnerando al arquero Luis Pedro Molina. Jamaica 4, Guatemala 2. Sí, es la 1:35 de la mañana en el este, pero no está viendo usted mal ni está soñando. Jamaica está venciendo a Guatemala. Y esto es, Fernando y amigos, lo que tiene el fútbol. Cuando la selección de Guatemala parecía que podía marcar el gol del empate. Ahí está el pescado convertido en bacalao, se queda finalmente ahí tirado y sale desplegando banderas el veloz equipo caribeño. Y ahí viene Scarlett, que corre con todo. Scarlett manda el balón al centro, no puede rematar Fuller, y cada vez que veo correr a Scarlett, seguro fue compañero de aula de Asafa Powell, el más rápido del mundo jamaiquino también. Y con todo respeto no digo el huracán jamaicano, porque el huracán rozó también Jamaica, el huracán Dennis. Por supuesto, y ese sí que hace verdaderamente muchísimo daño, Fernando. Muchos estragos lo que ha hecho el huracán Dennis, de categoría 4. Viene subiendo hacia las aguas del Golfo y debe tocar el norte de la Florida el próximo domingo. Así que ojo con el huracán y ojo con Jamaica, que continúa al frente. La maniobra de Fuller, el arquero rechaza. Cabrera complementa y de milagro Guatemala no recibe el quinto. Y Molina les dice, bueno, no les digo lo que les dijo. Es imposible repetir lo que le dice Molina al guardameta a sus compañeros. Quiere que haya más defensa, que no se vayan todos los compañeros al ataque, porque están dejando al guardameta solo ante los delanteros de Jamaica. Pacífico, Copa Oro, en su octava edición aquí en Telefutura, Galavisión y también Univisión. Entra Daly con la camiseta número 16, Omar Daly. Se va el autor del cuarto gol, Jermaine Juez. Vaya buen partido que jugó este número 17, Jermaine Juez. Entra Omar Daly, es la primera variante ya de un hombre. Han controlado, Fernando, también algo que es para destacar muy importante, los excesos de violencia en los cuales incurrían en muchos partidos estos jugadores de la selección de Jamaica. Y que le digan a Davis que tenga cuidado con esos manotazos en la cabeza. Fue una expulsión realmente tonta, que al momento no ha perjudicado a Jamaica, que sigue alegremente al frente. Parece que tiene a los 11 en la cancha. Esto fue un clavadito. Andy Williams se tiró a la piscina del Home Depot Center y el árbitro pues dice simplemente adelante, porque fue perfectamente la entrada al balón y esto es tiro de esquina. Variante en el partido, se retira el habilidoso, el cerebro, uno de los grandes jugadores, Andy Williams. Él marcó en el minuto 45. El saludo a sus compañeros, lentamente abandona el campo de juego. Se va uno de los mejores, lo reemplaza Jermaine Johnson, casaca número 2. Este tiene experiencia y juega atrás. Este tiene experiencia y juega un poco más atrás que Williams. Aquí viene hacia el frente el equipo de Guatemala, viene hacia el frente. Guatemala buscando la maniobra, vamos a ver qué es lo que puede conseguir. Viene escapando Sanabria, balón hacia el centro. La voló el Pescado Ruiz. Se molesta, no te oí, no me hablaste, no me gritaste, yo la volé. Y mañana, 3 sorpresas, La verdad que sí, la gente está disfrutando y mucho con esta nueva edición de la Copa Oro. Algunos problemitas, el árbitro tiene que ponerle fin a este tipo de jugadas. Un partido que por ahora no se le ha ido de las manos al norteamericano. Dentro del área la busca el Pescado. Balón a segundo poste.
No puede rematar Hernán Sandoval. El balón que queda a la deriva. Y si Jamaica los agarra en el 1-1 van a ser sumamente peligrosos. Ahí vienen los jamaiquinos. Ya lo vieron por el centro. Viene solo el disparo. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca pasó el disparo de Ralph! El hombre del dedo entablillado puso en problemas y esta jugada anterior de Dalby era tarjeta amarilla. Por supuesto no la vio el árbitro, la dejó pasar, pero qué disparo del Ralph, que recibe completamente solo. Ahí lo vemos, su remate de pierna izquierda estaba jugado a ese poste el guardameta. Luis Pedro Molina pasó muy cerca a la pelota, arañando el poste izquierdo de la portería de Guatemala. Por poco anota Jamaica el quinto gol en el partido que hubiera sentenciado definitivamente este partido. Por poco cae el quinto. Y aquí viene otra vez Scarlett. Maniobrando hacia el frente Jamaica y Scarlett. Mírele usted cómo corre y es el minuto 37 y con 10 hombres. Viene el quinto. ¡No! Se olvidó de la pelota. No lo quiso Ralph y ahora sí salió bien Molina. Pescador adelante y Ralph se le quedó el balón atrás, como que la técnica individual no es precisamente su mejor dechado. No, y con unos tacos por delante. Y luego del error que cometió en el primer tiempo, peor todavía. No, imagínate nada más. Guatemala no se da por vencida. Ahí viene hacia el frente Figueroa. Figueroa, caray, estás chocando ahí con Tyron Marshall. Pues suelta la más rápida porque llegó el tren expreso de Jamaica y arrasó a Figueroa y el árbitro marca falta y Guatemala quiere cobrar rápido pero puede perder una buena oportunidad. Figueroa ya cobró. Viene el centro de Thompson. ¿Para qué precipitarse? Tenían tiempo para cobrar la falta. Pierden un balón parado en óptima condición de gol. Aquí viene Guatemala hacia el frente. El balón buscando al pescado. Tampoco llega Sandoval. Una chilena un poco a la jamaiquina, pero la despejó. Efectiva. Le pondremos la jamaicana a esa jugada. Mira cómo se pelea en la cancha. Las trabadas son a todo lo que da. Y no se da por vencido Sanabria. Guatemala quiere el tercero, el disparo. El disparo va muy por encima el disparo de Figueroa. El tiempo se acaba y Bud Light se está destapando ya para festejar la victoria de Jamaica. 4-2. Menos de 5 minutos para que terminen los 90 reglamentarios. Los aficionados, que es el también de la primera parte de cabeza. Muy poco del resto, muy poco acompañamiento. Falta de ideas en Guatemala que pierden el debut. Aquí viene Guatemala, esta puede ser. ¡Gol del Pescadito! Ruiz lleva 3 y ni así Guatemala puede ganar. Caray, qué historia para don Primitivo. Pero Guatemala tiene un buen cierre de partido. Se produce el error en la saga jamaiquina y la habilidad de Carlos el Pescadito Ruiz se hace presente. Jugaron adelantados, jugaron mal. Sale Riquet y el Pescadito con sangre fría remata. Se llevó el balón a penitas arriba del antebrazo. La jugada es correcta y el gol del Pescadito pone esto candente. Y que nadie le reclame nada, absolutamente nada al Pescadito Ruiz. Se ha anotado 3 goles en el partido. Más no se le puede pedir a este jugador que actúa en gran forma en el fútbol profesional de Estados Unidos. Es el Pescadito, Carlos Ruiz. 3 goles, le da una posibilidad enorme a Guatemala de empatar el partido sobre el final. ¡Viene Guatemala! El remate desviado de la portería de Riquet la tuvo Hernán Sandoval. Es un día lleno de historia para los ticos y usted lo vivirá a través de Telefutura, llegando a su partido 500 en su historia de selección A. Ahí viene a la carga el conjunto de Guatemala. Pescadito Ruiz la deja bien. No se animó al tiro. Viene el disparo. Creo que puede ser esta última de Hernán Sandoval. Entró a llevar mayor peligro al ataque, pero lleva 2 rasuradas al poste. Que le muevan la portería 1 centímetro hacia la derecha. Se apresuró Sandoval, estaba esperando el pase su compañero, el Pescadito. Fernando, Luis Pedro Molina, otra que dejó pasar el árbitro Hall. Sí, una de esas jugadas que se juegan al filo del reglamento, pero tal parece que esas no las toma muy en cuenta Brian Hall y le van a jalar las orejas por parte de CONCACAF. Muy bien en tu observación, Otati, con mayor calma ante la emoción del cierre de esta segunda mitad. El balón viene largo
Ricketts, ¿qué estás haciendo, La Ricketts? Calecita, la vieja y querida Calecita. Oye, no, espérame, ya se tardó más de 6 segundos con ese y tampoco la marca Brian Hall. Solo le faltó el aro para tirarla a la canasta. La jugada de engaño, se dio la vuelta a la canasta y vámonos. Silbatazo de Brian Hall, se consuma la sorpresa en Copa Oro. Guatemala cae frente a Jamaica. 4 goles por 3. La noche del terror en el juego.